Hola a todos, yo soy Alejandra y este es un nuevo video en Sputnik. El día de hoy les traigo otras recomendaciones sobre libros para iniciarse en el feminismo o comenzar a leer sobre teoría feminista. Ya les había hecho un video inicial donde escogí 5 libros muy básicos que creo que son, pues, básicos, como digamos la base para empezar a analizar y debatir en torno a teoría feminista. Esos libros de alguna u otra forma pueden sentar bases, pero no significa que estén estáticos. Hay libros que a lo mejor no han envejecido bien, hay libros que sí les ha servido, y el día de hoy les traigo otros 5 libros como recomendaciones, algunos de ellos un poco más actuales, otros no tanto, pero que también considero son bases para entender un poco sobre lo que las feministas están hablando. Ya saben mi advertencia de siempre: si no les gusta, ¿para qué estás aquí? Pero si sí les gusta, pues quédense y los veo con mis recomendaciones. El primer libro es un libro muy pequeño de una editorial independiente que me gusta mucho, que se llama Antílope, y es un libro que recopila 2 ensayos muy cortos de 2 feministas en donde se sitúa el tema en el habla de la mujer. El primero es un ensayo que se llama La voz pública de las mujeres, de Mary Beard, y el segundo inicia con el ensayo que hizo muy famosa a Rebecca Solnit, que es Los hombres me explican cosas. Les recomiendo mucho este libro porque, además de ser muy pequeñito y muy bello, contiene ilustraciones que ejemplifican un poco la temática de la que está hablando la autora en su ensayo. Son 2 ensayos muy cortitos, y lo que me gusta de este libro es que de alguna u otra forma compila 2 ensayos que hablan de la posibilidad de las mujeres de hablar a la voz pública, o sea, de hacer política. En especial, La voz pública de las mujeres de Mary Beard retoma históricamente cómo las mujeres se les ha silenciado para que no sean partícipes de decisiones importantes a nivel sociedad. Entonces, me gusta este ensayo porque incluso retoma esta postura de muchas de nosotras mujeres que hablamos en público, tal vez no como en la antigua Grecia, que era en un lugar, sino que lo hacemos en internet y somos cuestionadas, amenazadas de muerte, de violación, y con comentarios bastante violentos que a muchas otras mujeres limitan su habla. Esto es interesante porque incluso Mary Beard retoma cuando ella hizo algunos comentarios en la televisión y recibió amenazas por Twitter, que también es algo que sucede mucho, que me sucede mucho a mí y que le sucede mucho a muchas de mis amigas. Entonces es un ensayo padrísimo que te ayuda a reflexionar sobre esto, sobre la forma en que nosotras logramos hablar de nuestras vivencias a través en público y cómo somos señaladas por esto mismo. El segundo ensayo es Los hombres me explican cosas, que es el primer ensayo con el que inicia uno de los libros también muy relevantes en el feminismo, que es Los hombres me explican cosas. Mi segunda recomendación sería precisamente Men Explain Things to Me, o Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Rebecca Solnit publicó un ensayo que después compiló en este libro. Este ensayo aparece aquí y aparece en este libro. Inicia con una anécdota donde ella va a una fiesta y, a pesar de que ella ya había escrito 5 o 6 libros, y en esta fiesta un hombre le explica el libro que recién acababa de publicar Rebecca Solnit, hasta que el hombre, muy avergonzado, tuvo que pues no decir nada, ni siquiera disculparse por estarle explicando su propio libro a Rebecca Solnit. Y a partir de este tema, ella empieza a hablar precisamente sobre cómo las mujeres han sido también igualmente silenciadas para no tener la seguridad que puede tener cualquier otra persona. Y sobre todo, ella no habla de la condescendencia con la que muchas personas, sin importar su género, hablan en público, sino más bien que ella habla específicamente de una situación que nos sucede a muchas mujeres que no hablan porque son inmediatamente silenciadas para explicarle las cosas que son. Ella postula en su ensayo que ella tampoco pretende no generar debate con otros hombres y que no le expliquen cosas que ella no conoce, pero que se ha dado cuenta que hay una situación bastante común de poder, donde incluso en los temas que tú conoces, que tú abordas, que tú manejas a la perfección y que tú estudiaste, no se dignan a preguntarte si lo sabes y solamente te lo explican porque consideran importante explicarlo, porque finalmente
A las mujeres durante siglos se les ha enseñado a callar, a bajar la cabeza, a incluso sospechar de tus conocimientos. Ella cuestiona precisamente estas situaciones que muchas veces le han pasado a todas las mujeres. La verdad es que Los hombres me explican cosas no solamente habla sobre que los hombres te expliquen cosas, sino que habla de otros ensayos, algunos bastante, podría decirlos, duros de leer, porque habla sobre violaciones, muertes, asesinatos. En realidad, decía 313, no debería llamarse Los hombres me explican cosas, sino Los hombres nos matan, porque casi todos los ensayos hablan sobre eso. Pero sí creo que es interesante leerlo porque da también mucha luz respecto a situaciones específicas en Estados Unidos. No creo que apliquen a nivel global. Por ejemplo, en el caso de la traducción que hizo Antílope, sí especifican: en Estados Unidos muere una mujer a manos de su pareja cada diario, y en México son 7 feminicidios que suceden, al menos en este país, y la mayoría son cometidos por sus parejas sentimentales. De eso también habla en Los hombres me explican cosas un poco Rebecca Solnit. Y creo, me decían también anteriormente, que a lo mejor es una postura muy blanca. Pues sí, porque ella habla de su contexto, que es Estados Unidos, y es muy diferente al contexto latinoamericano. Sin embargo, sí creo que es interesante conocer un poco de dónde viene el término de mansplaining y entender estos juegos de poder que se han ejercido durante mucho tiempo hacia las mujeres. La siguiente recomendación que les voy a hacer es el libro El feminismo en 100 preguntas de Pilar Pardo Rubio. Este es un libro que me gustó mucho porque son, como dice el título, 100 preguntas que la autora va respondiendo, y que las va respondiendo desde su experiencia personal, pero también se va a lo político. Esta autora es española y creo que también es un poco diferente de lo que podemos encontrar de las autoras estadounidenses o británicas. Entonces me pareció interesante recomendárselos porque creo que es un libro bastante conciso, porque ella va respondiendo estas 100 preguntas que normalmente se hacen respecto al feminismo de forma bastante clara, con argumentos y datos históricos, algunos solo de España, otros de forma mundial. Me pareció bastante esclarecedor para quienes no conocen de a tiro nada sobre feminismo. Este libro lo leí en Bookmate. Si quieren leerlo, está en Premium, pero pueden usar mi código de Bookmate. Se los dejo en la parte de abajo por si quieren leer este libro, y durante un mes pueden tener el servicio de forma gratuita. El siguiente libro que les voy a recomendar es El feminismo es para todos, de Bell Hooks. Este libro, el título de por sí a mí me parecía un poquito como... me daba un poquito de... no, el feminismo no es para todos. No era eso, sino como que sentía que era como esta idea de querer todo el tiempo conciliar, y de repente a mí no me parece que todo el tiempo tenemos que conciliar, sino que tenemos que exigir, porque no todo se nos da como queremos y como lo deseamos, y en juego están nuestras vidas. Pero conforme lo iba leyendo, creo que hay unos puntos muy rescatables sobre esto, que es sobre todo entender que el feminismo no es solo para blancas, porque es algo que en lo que de repente podemos caer, en donde solamente vemos un feminismo pop, un feminismo Emma Watson, un feminismo Taylor Swift, que no es realmente el feminismo que se interesa por otras mujeres, que les atraviesan otras opresiones, como es el color, la pobreza y su sexualidad. O sea, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres pobres y las mujeres lesbianas les atraviesan otras cosas que de repente el feminismo blanco estadounidense no se percató que existía. Tampoco es una cosa que creo que deberíamos clavarnos mucho. Las sufragistas solamente pelearon un poco por el derecho al voto de las mujeres blancas. Entonces sí creo que de esto se tiene que como recuperar solamente lo que puede seguir ayudando al movimiento. Entonces me parece que El feminismo es para todos es un buen libro para entender que el feminismo necesita abrirse. El feminismo en este caso debería de ser antipatriarcal, pero también antirracista y anti-homofóbico. Hay unas cosas que no me quedaron claras del todo y de las cuales creo que no estoy totalmente de acuerdo, que más que nada tiene que ver con la forma en que ella aborda la masculinidad y la necesidad que ella tiene de incluir a fuerzas esta nueva masculinidad de los hombres, cuando
a veces pienso que ni siquiera deberíamos pensar en eso, sino más bien erradicar por completo la idea de masculinidad y feminidad. Ya me dirán ustedes qué les parece cuando lo lean. Este libro también está en Bookmate, pero es de forma gratuita, así que lo puede leer quien sea que tenga la aplicación. Y el siguiente libro que les voy a recomendar es un libro del que yo tenía bastantes dudas cuando empecé a leerlo, porque como todo en este mundo, te basas por prejuicios e ideas que ni siquiera conoces bien. Entonces, cuando leí En el principio era el cuerpo de Femen, sé que hay como muchas ideas contrapuestas y luego me da un poco de risa porque los medios han exaltado a estas mujeres con la corona de flores, en toples, como si fuera lo peor del universo. Luego me acuerdo de las sufragistas que aventaban bombas y nos dicen, ay, las feministas de antes eran mejor. Y me acuerdo que aventaban bombas. Entonces es muy curioso porque Femen en su libro habla precisamente sobre sus objetivos, su manifiesto y cómo iniciaron. Y esto me parece muy interesante porque yo no había entendido por completo el concepto y de repente mi ideología o la forma que practico mi feminismo no es igual al de Femen, pero entendí que es un contexto completamente diferente mi feminismo mexicano con el feminismo ucraniano, y entendí por qué ellas se postulan como antipatriarcales, anticlericales y anti la industria del sexo, ¿no? Son como sus posturas principales. Ellas pues obviamente están en contra del machismo, el sexismo, pero también en contra del clero porque está, al menos en Ucrania, está íntimamente relacionado con el Estado, la iglesia ortodoxa, que es ortodoxa, y finalmente la industria del sexo, que más que nada es esta postura que ellas tienen de Ucrania no es un burdel. Vas conociendo que durante mucho tiempo Ucrania, ahí se hacía como el turismo del sexo, o sea, se tenía como una postura muy particular, a pesar de ser ilegal la prostitución. Muchos europeos, estadounidenses y gente de muchas partes, turcos, iban a Ucrania para conseguir esposa, que en realidad está ahí muy curioso el término que manejan. Entonces, los invito a leer este libro. Creo que es una apertura a conocer el movimiento Femen, a conocer a las 4 chavas que iniciaron este movimiento, a estas chicas que realmente no tienen mucho tiempo, que se han plantado en toples frente a francotiradores, que se han opuesto al gobierno de Putin. La verdad es que este es un libro que me gustó muchísimo y me sorprendió. Estoy bastante maravillada con lo que encontré en él. Incluso la chica, no recuerdo el nombre de la reportera que las entrevista, ella misma dice que su ideología no iba de acuerdo del todo con estas chicas de Femen, que ya son totalmente ateas. Me gustó mucho cómo me dio a mí mucha luz, y en general es como una prueba más de que en temas de feminismo la gente es sumamente prejuiciosa y no se anima a leer y conocer a los personajes que están detrás de esta idea, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo los medios de comunicación nos muestran a estas mujeres semidesnudas robando al niño Dios de no sé dónde, y muchas cosas que a lo mejor nos pueden chocar, pero luego cuando vas entendiendo como esta ideología un tanto extraña, pero a la vez que tiene tanto sentido, desde un anarquismo, desde una forma de generar como escozor en la sociedad, me parece bastante valioso. Así que creo que es una especie de enseñanza para ser más abiertos a entender otras formas de hacer feminismo en diferentes partes del mundo. Y finalmente les voy a recomendar un libro, que este es un bonus track. En realidad no creo que sea un libro feminista o tal cual se llame de esa forma, pero creo que está interesante. O sea, lo leí hace poquito y dije, lo voy a recomendar en mi canal. Y este último libro es Solterona, de Kate Bolick. Este libro también es estadounidense, es de una autora estadounidense, y de repente me pareció muy problemas de primer mundo, como ella hablaba de la soltería. Sin embargo, rescato esta idea de tomar o retomar la soledad y la soltería de muchas mujeres y convertirla como en una onda de poder y de empoderamiento. La verdad es que no habla tal cual de soltería, pero sí habla como de un proceso muy personal de Kate Bolick, y tú vas entendiéndola a través de sus experiencias personales, que a veces pueden ser similares a las nuestras. No del todo, porque les digo que es una muy white privilege. O sea, de repente tiene así como unas ondas que digo yo, this is not that complicated, you know. Pero bueno,
El caso es que lo padre de este libro es que la autora menciona a autoras que la formaron como feminista y la formaron también para entender que su soltería no tenía nada de malo. Entonces, estas autoras que yo conocí gracias a Kate Bolick me dieron también mucha luz, y por eso es mi bonus track en este video, porque siento que lo padre de Kate Bolick es que forma un puente entre estas autoras que a ella le ayudaron conmigo. Entonces, a partir de eso he estado leyendo a estas autoras y me han gustado mucho. Tienen unas vidas bastante excepcionales, todas son estadounidenses, pero no las conocía y me gustó mucho, y tiene bastantes citas y fragmentos con los que yo me sentí identificada en este proceso que estoy pasando de vivir en una ciudad donde no nací, de estar sola, y no sé, me ha parecido como rescatable en ese sentido. Esos son algunos libros que les recomiendo respecto a feminismo y que espero se den la oportunidad de leerlos, de conocerlos, de analizarlos y debatirlos. Recuerden que los libros nunca son para quedarse ahí. Los libros en realidad funcionan cuando los leemos, los analizamos, los reflexionamos y los debatimos. Esta es una base, pero después de la base ustedes siguen encontrando y pueden seguir encontrando otras posturas que son interesantes porque nos van sumando a nuestro aprendizaje diario. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un siguiente. Bye.